Hola, soy Ricardo, el tarotista imaginario, y en el episodio de hoy de Oraculeando vamos a ver el 7 de espadas. El 7 de espadas, exactamente igual que el 7 de varas, se corresponde con un exceso de algo, de energía. En este caso es el exceso de pensar de más, que es la primera interpretación básica que hemos visto en sesiones anteriores. Pero vamos a matizarlo un poco más. La intuición introvertida está asociada con dos personajes que están dibujados en la parte en la rama del árbol que corresponde a la intuición introvertida, que son caballero y caballera de espadas y la reina de oros. Hay una diferencia esencial entre ellos. El caballero o caballera de espadas tiene pensamiento extrovertido como fuerza dominante y la reina de oros tiene sentimiento extrovertido como fuerza dominante. El caballero de espadas, caballera, tiene sentimiento introvertido, es decir, que tiene intuición introvertida y además tiene sentimiento extrovertido, es decir, que no sabe expresar sus emociones de ninguna manera. Así que, por ejemplo, con caballero o caballera de espadas, una tirada romántica, tienen que entender que la palabra amor no existe. O si existe en una especie de diccionario o catálogo que está dentro de su intuición introvertida. La intuición introvertida es la que define los paradigmas en los que nos movemos. Espadas y oros se corresponden con la visión más tradicional, la misógena, la convencional, esa que permite a un caballero de espadas preguntarle a una mujer: hola, ¿a qué te dedicas? Y dice: pues soy jugadora de fútbol profesional. Y dice: pero eso es un deporte de chicos, ¿no? ¿Qué haces en eso? Eso es un caballero de espadas. Ese tipo de preguntas que parecen inofensivas, inocuas, pero que no lo son. El caballero de espadas y la reina de oros comparten esta intuición introvertida. Una intuición introvertida que viene además derivada, es puramente inconsciente. Una espadas viene de la papisa. Todos los principios de lo que se supone que es buena chica, buen chico, cómo se tiene que organizar la sociedad y los paradigmas. Es decir, qué significa cuando te digo que te quiero. Cuando digo te quiero no significa que digo que te amo es distinto a te quiero. Hay matices. Yo te quiero pero no te amo, ya veremos si te amo en algún momento. Definen las reglas de la pareja, es decir, cómo tienen que funcionar en esto, y le dan muchísimo valor, un valor extraordinario a la fidelidad sexual. Los de oros, la reina de oros, está terriblemente influenciada por el Papa, por el que dirán, y por la puesta en escena, es decir, un cuidado de las formas, de las maneras, de mantener el orden social aparente. Es decir, que ya de entrada pues ocupo un lugar secundario, me voy a encargar de la crianza de los hijos, sí, claro que puedo tener un trabajo, pero básicamente me ocupo de una de dos, o de cuidar de mis hijos, de cuidar de mi marido, de cuidar de la casa, y realmente no tengo tiempo libre. Estos dos individuos, los dos tienen intuición introvertida, o sea, su inconsciente manda. Y cuando digo que su inconsciente manda es que no hacen consciente de ninguna manera estas limitaciones mentales que les impiden ver las cosas de una forma mucho más natural, ¿vale? Porque es completamente insólito que un caballero de espadas piense que una mujer no puede hacer lo mismo que él cuando realmente una mujer puede hacer muchas más cosas que él. El 7 de espadas, el 9 de espadas ya hemos visto que es una actitud de cobardía, ¿vale? Tengo mis ideas completamente configuradas en la cabeza, mis prejuicios y mis arquetipos y mis estereotipos, me aferro a ellos con amor, y entonces cualquier cosa que tengo diferente pues reacciono o bien no haciendo absolutamente nada, 10 de varas, que es la parte de sensación extrovertida que le correspondería, o bien siguiendo los mandatos tradicionales, el 8 de varas, es decir, obedezco y sigo lo que siempre he hecho, lo que siempre se suele hacer y lo que hay que hacer. Por lo tanto, ante una oportunidad, normalmente el 9 de espadas uno recula. ¿Qué pasa? Que la oportunidad esa pasa y entonces aparece de repente el sentimiento de culpa. Oh, fíjate lo que me perdí. Porque bla, 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 pero jamás van a reconocer, nunca, que sus ideas son obsoletas, están anticuadas y que no han tenido coraje para romperlas. En el 7 de espadas nos encontramos con un caso que es peor. El 7 de espadas es intentar imponer a cualquier precio mis ideas, es decir, la realidad es de determinada manera y yo, en mi intuición introvertida, la reinterpreto y la entiendo de otra. Y a partir de ese instante en el 7 de espadas lo que pretendo es que esta realidad ficticia se haga verificable. Es algo así como que
debajo de la realidad aparente hay una realidad escondida que solamente un caballero de espadas o una reina de oros son capaces de percibir. La reina de oros es la mentalista, es la que sabe lo que estás pensando por el gesto de tu cara, o sabe lo que sientes por cómo estás cogiendo la taza del café, o por cómo te has levantado por la mañana, o por si te duchas o no te duchas, por pequeños gestos que malinterpretan todos porque nunca preguntan. Ellos lo saben todo. Su intuición introvertida dice que esto es así. La intuición introvertida es inconsciente, insisto. No hay ninguna base real para decir que eso es así. Primero, porque no tienen experiencia suficiente para saberlo. Dos, porque realmente no preguntan, porque creen saberlo todo. Y tres, porque creen además que su realidad, ¿vale?, es siempre pesimista. Es decir, siempre hay trampa. Al otro lado siempre te van a intentar estafar, engañar, timar, robar, etc. La vida es una lucha, dicen. Los personajes de espadas y los de oros están aferrados a la psicología positiva. Es decir, son estos personajes que creen que realmente pueden diciéndose a sí mismos qué bien estoy, qué tal, y teniendo esos antepensamientos positivos, ya van a alcanzar la felicidad. Y que hay que borrar las emociones negativas, hay que quitarlas de en medio porque no son buenas ni productivas y no son útiles. ¿Bien? Esta forma de pensar, que es una tiranía en el fondo, les conduce normalmente a la ansiedad, a la depresión, a la angustia vital, todo por no aceptar una cosa determinante. Su inconsciente manda. La papisa, o sea, la educación que han recibido en el colegio, en la guardería, papá, mamá, los amigos de papá y mamá, todo lo que le han prohibido, todos los miedos que le han metido en la cabeza, todos los complejos que tienes metidos en tu cabeza y, por supuesto, el sentido del ridículo fundamental, están ahí todos acoplados ahí. En el 7 de espadas resulta que lo que tenemos es la persecución de todo eso que vemos que es un fallo. De alguna manera, consultante en un 7 de espadas se vuelve completamente paranoico. Es profundamente paranoico. Todo tiene doble sentido, todo tiene una doble interpretación, ellos están en lo cierto y el resto del mundo es una conspiración constante con el fin de engañarles. Siempre sobrevuelan los celos, siempre sobrevuelan y tal. No. Por supuesto ellos dicen temas de, es que tengo la autoestima baja. Verás, ese mito de la psicología positiva de la autoestima baja o alta es una chorrada. No conozco a nadie que diga, yo es que tengo la autoestima muy alta. No. Ni tengo la autoestima muy baja. No. Lo que tienes es el apego a unas normas, a una ideología moral que es contraproducente, insana, ¿vale? Y con tu estructura tan rígida de funcionamiento es completamente imposible adaptarte a una realidad fluida y cambiante. Las cosas no son siempre como uno quiere que sean, sino que son de otra forma. En el 7 de espadas lo que hacemos es básicamente chantaje emocional, manipulación psicológica, interrogatorios severísimos, esos celos psicópticos, esa persecución enloquecida, ese estar constantemente al acecho, viendo pequeños gestos, frases, palabras que has querido decir cuando me has dicho esto, recordando exactamente las conversaciones que tuvimos y las palabras que dijiste. Cuando dices una palabra la miro con microscopio, pero la comparo con mi diccionario, con mis paradigmas, no con unos globales. Ni siquiera entiendo que tú puedas pensar distinto, que cuando dices te quiero, tú dices, me está hablando de amor, y yo te voy a preguntar, ¿me quieres para qué? ¿Bien? Y entonces ahí se acaba la estructura de paradigma del caballero de espadas, porque dice, ¿cómo que para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Querer para algo, ¿no? ¿Para qué me quieres? No, ¿por qué? Los caballeros de espadas jamás contestan a la pregunta ¿para qué? Porque no tienen ni idea para qué hacen las cosas. Solo saben que hay porqués. Porque esto, porque lo otro, lo que quiere decir que siempre están buscando justificaciones. En el 7 de espadas, la neurosis obsesiva y la psicopatía de alcanzar niveles de manipulación estratosféricamente chungos, porque quieren adaptar la realidad a sus necesidades paradigmáticas, a su estructura mental cuadriculada, fija
y basada básicamente en frases completamente infantiles. Bien, pues por ejemplo esta: ¿cómo vas a dedicarte a jugar al fútbol? Chica, eso no es un deporte de chicas. Sí, y en plan profesional no puedes ser futbolista, hija. Eso lo dice un caballero de espadas. Ahora bien, como trabajadores, les digo ya, si tienen que elegir, si hay una pregunta de trabajo, que por ejemplo están ustedes en una situación de necesito un abogado, y su abogado tienen que elegir entre una persona de oros y uno de espadas, escojan siempre el de espadas. El de espadas es el especialista, el de oros es un currante, es un trabajador normal y corriente, es alguien que no es un especialista en el tema del que están tratando. Por lo tanto, no niega que un caballero de oros sea un magnífico abogado, por ejemplo, pero si estoy en un caso difícil entre un caballero de oros y un caballero de espadas, siempre voy a escoger al caballero de espadas, siempre. El caballero de espadas y la reina de oros tiene por lo menos sentimiento extrovertido, lo que quiere decir que de alguna manera puede expresar sus sentimientos y sus emociones, pero claro, en función exclusivamente de sus paradigmas, y sus paradigmas son tradicionales, conservadores, muy misóginos, muy clasistas, muy sexistas, y además aborrecen ambos de la diferencia. ¿Por qué? Porque en su esquema mental cuadriculado de papisa y de papa, que no se logran quitar de su inconsciente, el mundo está repartido entre bien y mal, entre positivo y negativo. Así que dicen, por ejemplo, la ira es negativa. Claro, si dices que la ira es negativa, lo que estás aboliendo de entrada es la rebelión, ¿sí? Es que a alguien se le ocurre cabrearse mucho y decir, pues voy a cambiar el sistema por activa o por pasiva, o por lo civil o por lo criminal. Es lo que tienen estos personajes, que aborrecen de cualquier cosa que sea diferente a ellos mismos. Son narcisistas los personajes de espadas y egocéntricos los de oros. El narcisismo de espadas quiere decir que ellos creen que son lo que piensan que son, ¿sí? Pero no saben nada de sí mismos, no tienen ninguna idea personal. Todas las ideas que tienen están derivadas de su inconsciente, de su papisa, de las instrucciones de mamá y de la forma de comportarse de mamá y de lo que les ha enseñado mamá, ¿vale? De la separación de roles, de la misoginia, de lo bonito que es ser hombre y de lo difícil que es ser mujer, o así. Entre los arquetipos o cosas que a un caballero de espadas están ahí, no está jamás la crianza de los hijos, está tenerlos, pero no significa cuidarlos, significa pues tenerlos. El hecho de tener familia, el hecho de que la familia sea de determinada manera, de alcanzar determinado éxito económico y por lo tanto con esto se alcanza cierto grado de felicidad, que si eres una persona indigente no puedes ser feliz, y cosas así, están dentro de esta mentalidad limitadísima de la gente de espadas y de la gente de oros, un sistema tradicional, prehistórico, previctoriano casi, o de la época victoriana, finales del XIX, principios del siglo XX. Pero estamos en un mundo líquido, estamos en un mundo de internet, ¿vale? Donde todo está mucho más abierto, mucho más fluido. Los caballeros de espadas y la reina de oros, ambos con esta intuición introvertida, son los que catalogan y etiquetan a las personas, las que deciden que un determinado colectivo concreto particular engloba a personas cuya orientación sexual sea así o asá, separan el mundo entre gente de derechas y gente de izquierdas, entre gente positiva y gente tóxica. Caballero de espadas, caballera de espadas y la reina de oros, ambos son personajes tóxicos porque no quieren avanzar, no quieren crecer espiritualmente, prefieren seguir. Más vale pájaro en mano que ciento volando, dicen. La cobardía está implícita en los personajes de espadas. La cobardía y el miedo al cambio, el refractario a aprender. La intuición introvertida se niega a aprender. Es decir, que a un caballero de espadas en un 7 de espadas o a un personaje en 7 de espadas es absurdo intentar convencerle de que está equivocado, porque no escucha, ¿bien? Solamente oye. Por lo tanto, poco se puede hacer excepto huir.
que es lo normal. Cuando consultante está en esta carta, la carta que se le recomienda es la justicia, que dice, revisa un poco tus ideas, ¿vale? Intenta escuchar por un momento y revisa tus ideas a ver dónde está la lógica interna que hace que tu pensamiento cuadriculado creas que funciona en este mundo líquido. Se enfrentan fatal a la adversidad, no la llevan bien. Y en un 7 de espadas además intentan manipular las cosas para llevarlas a su terreno y que crean que así están cómodos. No lo van a lograr nunca, porque en el 7 de espadas, lo mismo que pasa con el 7 de varas, conduce inevitablemente a un pozo de desolación y tristeza, al aislamiento y en este caso en particular al alcoholismo, las drogas o cualquier otra sandez, por supuesto a la soledad. Como son introvertidos estos dos personajes y el 7 de espadas también lo es, quiere decir que ellos jamás van a tomar decisiones para cambiar nada. Nunca jamás van a entrar en el mago, nunca jamás van a sacar una torre por medio y se van a quedar en todo caso aferrados con el colgado, con sus tabús, con su sentido del ridículo, con uy, esto yo no lo puedo hacer, esto está fatal, ¿cómo voy a hacerte un striptease en privado? ¡Qué ridículo! No es autoestima baja, es que sencillamente en su esquema mental eso forma parte de el mal, porque el bien es castidad, recato, pudor y todas esas cositas, ¿sí? Se enfrentan fatal con los personajes de varas y no comprenden a los personajes de copas. El 7 de espadas como personaje, pues ya se pueden imaginar lo que es, una persona totalmente enloquecida, una especie de individuo que vive instalado en la conspiración, en la desconfianza absoluta, en el apego a una serie de cuestiones que son completamente falsas. Jamás, y digo jamás, reconocen que se equivocan. Jamás es nunca. Ellos pueden decir perdona cuando cometen una tontería esas banal y superficial como uy, perdona, te he pisado, o hoy perdona, he dicho esto, perdona. A lo mejor esto que te estoy diciendo no te suena bien, perdóname. Pero cuando meten la pata de verdad, jamás se disculpan, porque su intuición introvertida se lo impide. Dicen, pues si yo lo he hecho de acuerdo con lo que yo creo, lo que he hecho es lo correcto. Y además, como sé lo que tú piensas y sé lo que tú sientes, ya sé lo que me vas a decir y me lo ahorro. El 7 de espadas se mueve entre el 7 de espadas entre el 6 de varas y el 8 de varas. El 8 de varas es la obediencia de vida, es decir, sigo escrupulosamente las normas. Y el 6 de varas es hacer exclusivamente lo que creo que hay que hacer, lo que creo que es lo correcto. Hay veces que hay que frenar, hay veces que hay que acelerar, pero me muevo en esas dos franjas, entre obedecer o hacer nada más lo que creo que está normal hacer. Como ven, siempre existe una cobardía implícita en voy a ser obediente y no me voy a rebelar jamás contra ninguna autoridad. Caballeros de espadas y reinas de oros necesitan amo. Ya puede ser Dios, le pueden llamar arcángeles, yo superior, guías espirituales y todas esas zarandajas. Necesitan tener un amo, alguien que, por supuesto, piense como ellos y reafirme sus propias creencias, no alguien que piense lo contrario. Primero, porque no van a escuchar. Segundo, porque no van a aprender. No les interesa. Su intuición introvertida, su inconsciente, su mamaíta y su papaíto les ha hecho creer que ellos son superiores, que se mueven en un estrato diferente, que son mejores, que somos los más guays y que somos además los normales. Lo anormal es todo lo demás. Disfruten.